Diagrama de proceso e instrumentación. El conocimiento que se tiene sobre la instrumentación de un proceso se vierte en el plano llamado diagrama de proceso e instrumentación. En general, al realizar un plano de instrumentación, a cada instrumento se le debe asignar un icono, el cual consiste en un círculo que contiene un código alfanumérico llamado tag number. Este debe cumplir con ciertas características. Y se recomienda utilizar ciertas clases de líneas para representar tanto los flujos de proceso como las señales de los instrumentos, y además define símbolos para válvulas, actuadores y otros, dejando la libertad de representar equipos de proceso. Una versión resumida de esta simbología se encuentra en la tabla SC ISA 01 y la norma específica es la ISA S5.1, conocida como Identificación Funcional del Instrumento. Esta norma nos establece las siguientes reglas. La primera es que todas las letras de la identificación funcional son mayúsculas. La letra a emplear no deben ser más de 4, es decir, este es el número máximo de letras que pueden utilizarse. La identificación de un instrumento está conformado por letras que son tomadas desde la tabla SC ISA 01. La primera de ellas designa la variable bajo medida y puede acompañarla una o más letras que designan la función que ejecuta el instrumento. Por lo general, la identificación funcional se debe realizar con las siguientes secuencias. La primera letra es la variable bajo medición, a la que puede acompañar una letra modificadora. Por ejemplo, TDT significa transmisor diferencial de temperatura. La segunda letra viene a ser la función secundaria del instrumento y la tercera letra es la función principal, a las que puede acompañar una letra modificadora. En todo caso, hay que recordar que la letra modificadora siempre está a continuación de la letra a la que modifica, y es por ello que no hay posibilidad de error o de confusión porque no se debe emplear la misma letra para designar una función y también para modificarla. Si para un instrumento es necesario indicar más funciones, es decir, que no bastan las 4 letras que especifica la norma, se debe representar con 2 círculos diferentes, los cuales deben tocarse y establecer sus funciones respectivas. La identificación funcional de un instrumento se hace acorde a la función de este instrumento y no acorde a su construcción. En un lazo de instrumentos, la primera letra de identificación funcional se selecciona acorde a la variable de medida y no acorde a la variable manipulada. Por ejemplo, un controlador que varía el flujo para alcanzar un cierto nivel se considera, de acuerdo a lo dictado por la norma, como un controlador de nivel y por ello se designa LC y no FC. La numeración de lazos. Un lazo de instrumentación está constituido por un conjunto de instrumentos interconectados y relacionados con una variable de proceso de interés. La identificación de un lazo implica asignarle a este un número único. De esta manera se puede completar la identificación de un instrumento al agregarle al lazo el número que le corresponde. La identificación de este instrumento se llama tag, como se mencionó anteriormente. Tag number. Un ejemplo de esto sería tag number LI 60. Donde 60 es el número del lazo y LI es la identificación funcional del instrumento. Hay que recordar que la numeración del lazo puede ser paralela o serial, es decir, en serie. La numeración paralela involucra comenzar una secuencia numérica para cada nueva primera letra, mientras que la secuencia de numeración lineal indica que puede utilizarse cualquier otro número conveniente que sea necesario. Programas de instrumentación y tubería, o también conocidos como ETI, se crean para llevar una documentación sobre los procesos realizados en una empresa o realizados en una industria. Estos se plantean a través o mediante unos símbolos que muestran una representación sobre las relaciones que existen o las funciones que existen de los instrumentos, de los controles, de los equipos y las unidades presentes en ese sistema. Los equipos son, como es conocido, es lo que necesitamos para realizar alguna operación. Y esta simbología lo que hace es demostrar de una manera plana o en un plano, una manera isométrica, una forma de cómo es ese equipo. Y puede ser, estos equipos pueden ser unos compresores, pueden ser unos motores, pueden ser unas turbinas, pueden ser unas bandas transportadoras. O sea, es el equipo necesario para realizar esa función que la empresa o la industria requiera. Por segundo, tenemos la simbología o los símbolos de tuberías, que es una representación de ese flujo o ese fluido entre los sistemas. Y esto se hace a través, o se puede representar a través de líneas, a través de multilíneas, lo que va a demostrar hacia dónde va el fluido o hacia dónde se comunica dicho contenido, dicha sustancia líquida. También tenemos lo que son los símbolos de contenedores, que se conoce que un contenedor
es una manera o de almacenar alguna sustancia o algún material o alguna cosa necesaria que necesita de almacenarse. Esta simbología lo que hace es representar ese contenedor a través de diferentes tipos que sean necesarios, a través de tanques, a través de columnas, a través de cilindros o a través de bolsas. La simbología de los instrumentos representa todo lo que se controla cantidades o identifica cantidades como fluidos, como temperaturas y como ángulos. Este símbolo o el símbolo que es más usado para esta simbología es un círculo de diámetro de 11.1, que va a estar acompañado de letras y de números que los van a identificar, porque cada símbolo o cada círculo que esté en cada lado va a tener una función diferente, va a medir algo diferente, pero más adelante lo explicaremos cómo podemos identificar o cómo podemos decir qué va dentro de ese círculo o cuál es la letra que se necesita, cuál es el número que se necesita, pero yo ahora les voy a comentar sobre la simbología como tal. Cuando es un círculo simple, él está montado sobre un campo localmente. Cuando es un círculo acompañado con una línea segmentada, está montado a través de un panel de instrumentación, pero de manera como secundaria. El operario no tiene la facilidad de acceder a ese elemento. Cuando es un círculo con dos líneas continuas, representa que está montado dentro del tablero del panel, pero de una manera auxiliar. Pero el operario tiene el acceso a ese instrumento. También tenemos cuando son representados por diferentes círculos o cuatro o más, es que es una función múltiple. La cantidad de círculos va a representar o va a demostrar la cantidad de instrumentos que están empleados o están montados en ese sistema o en ese panel. Una simbología, pero en esta no es tan simple, porque el círculo simple, como ya lo había comentado, es una manera de identificar un instrumento autónomo. Pero cuando el círculo viene acompañado o está dentro de un cuadrado, es un instrumento que tiene desplegado un control compartido. Cuando es un hexágono, estamos hablando de un instrumento de un computador. Y cuando tenemos un cuadrado con un hexágono, estamos hablando de un instrumentador, una instrumentación o un controlador lógico de los programadores o de un programador. El símbolo de las líneas representa la información única que se transmite a través de los sistemas o los diagramas de TI. Esto lo que va a hacer esas líneas o lo que representa esas líneas es cómo están conectadas o qué sistema está conectado a través de los equipos, ya sea a través de las válvulas. Y esto se representa o se segmenta a diferentes tipos. Cuando son una línea continua, es un proceso. Cuando son unas líneas continuas, pero tienen dos líneas de cada lado diagonales, es un proceso o es un sistema neumático. Cuando hablamos de líneas segmentadas, un sistema eléctrico binario que tiene un rango de 4 a 20 miliamperes. Eso es más para transmisores. Y cuando es una línea continua, pero con puntos o con círculos, hablamos de un sistema o una comunicación digital. Los diagramas de instrumentación y tubería son una herramienta que nos permite vislumbrar cómo es el proceso productivo dentro de una empresa. Además, nos muestra la relación entre las tuberías, los instrumentos y los equipos que están en el proceso productivo de dicha empresa. Los diagramas de instrumentación y tubería, además, son de gran utilidad para los operadores, los técnicos y generalmente son desarrollados por los ingenieros que diseñan la planta. Estos son de realmente importancia, son de gran importancia, ya que nos permiten vislumbrar cómo se puede mejorar el proceso productivo, dónde pueden estar las fallas del proceso productivo e incluso dónde están los riesgos o peligros asociados al proceso productivo. De igual modo,
los diagramas de instrumentación de tubería no existe una norma que los regule cómo se van a crear para que se estandaricen todo, pero la simbología sí se apega a lo que son las normas S5.1 ISA, lo cual nos permite conocer a profundidad o con claridad cuáles son los símbolos que están involucrados y qué significa cada uno de ellos. Por lo tanto, la simbología se caracteriza por tener en los instrumentos 4 los indicadores discretos, los indicadores comparativos, las funciones computacionales y los controladores lógicos programables o PLC. Para ello, además existen lo que son las tuberías y los elementos. Con la función vamos a dar un ejemplo a continuación. Aquí tenemos lo que son los equipos. Esto es un intercambiador de calor, estos son tuberías de alimentación, esto es una bomba centrifugadora, aquí tenemos un tanque cerrado, esto tenemos un instrumento. Como tiene una línea en el medio que lo atraviesa, quiere decir que tiene una ubicación primaria. Aquí tenemos válvulas, una válvula normal de cierre, tenemos un intercambiador de calor aquí también, bombas centrifugadoras, un motor. Aquí tenemos un intercambiador de calor de aire que también tiene unas hélices. Tenemos un acumulador que también forma un recipiente o tanque. Y aquí tenemos otro instrumento. Como podemos ver, la línea del medio indica que también tiene una ubicación primaria. Las letras o números normalmente se encuentran asociadas a la línea de producción, pero es objetivo dependiendo de cada empresa. Además, también aquí tenemos estas líneas cementadas, indica que son tuberías que no son de fácil acceso, ya que se encuentran detrás de algún dispositivo o no se encuentran en un acceso inmediato. Aquí tenemos otra válvula y estos de igual modo son intercambiadores de calor. Estos son los instrumentos que, de acuerdo a sus siglas, deben ser instrumentos de control de presión, de temperatura, dependiendo de lo que indiquen sus letras. Y de igual modo aquí tenemos otro instrumento. Es importante saber cómo esto es una representación exclusivamente y no representa la realidad de una empresa, ya que no se encuentra a escala y no es una representación precisa de lo que ocurre en el proceso productivo.